Mi nombre es Cristian Peña, voy a ser el moderador del debate y al iniciar estábamos diciendo de dónde surge este debate. ¿Existe una realidad extramental independientemente de una conciencia que la capte? Padre Jorge, profesor César, ¿cómo surge la idea de este debate? Bueno, entonces hace unas semanas atrás decíamos que tuvimos tuve una exposición en el Congreso de Filosofía Cristiana organizado por la Asociación de Filosofía Cristiana, organizado por Víctor Vargas, y entonces allí di una exposición sobre el De ente et essentia de Santo Tomás de Aquino. Ya escuché hablar del profesor César en algún momento, he visto su fotografía por allí, ¿no? He visto su fotografía por allí. Entonces, dije, cuando terminó la exposición, entonces apareció el profesor César haciendo una pregunta, y yo dije, bueno, profesor, qué honor, ¿verdad? Qué honor. Y entonces ahí no fue una consulta, comenzó un diálogo en medio del Congreso. Tuvimos que atajarnos para no secuestrar el Congreso ahí, y después quedamos en una conversación posterior para el debate, ¿no? Claro, exactamente. Yo siempre estoy muy atento a lo que se hace en filosofía, y justamente Santo Tomás es uno de los pensadores que yo recibí, digamos, dentro de mi pregrado, ¿verdad? Que me enseñaron bastante, tuve eminencias, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, cuando escucho siempre a Santo Tomás, ¿verdad? Que van a hablar un conversatorio, estoy atento. Y entré, justamente escuché al país, además en ontología, que me interesa bastante. Y claro, tal y como lo dice el país, ¿verdad? Empezamos a conversar. Hubo primero una pregunta, después una réplica, no conforme con esto hubo otra réplica, y finalmente desde la Sociedad Paraguaya de Filosofía habíamos armado ya una comisión que se ocupara de generar un debate. Queríamos hacerlo en el ámbito de la política, pero se nos hizo muy difícil, no encontramos en realidad la premisa. Y entonces cuando escuché al país, dije justamente, acá podemos hacer un debate, y mi sueño era que no fuese de política, sino que de ontología, ¿verdad? De epistemología o nociología, que le podríamos llamar. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar. Y quiero darte las gracias, Pai. Ha sido un gusto trabajar contigo. No todos los filósofos se atreven a un debate, aunque hay que decir, ¿verdad?, que el debate es una discusión organizada, pero aún así es un trabajo. O sea, yo entiendo que te saqué de varias cosas con las cuales estaba ocupado para empezar a trabajar en esto. También, muy gentilmente, me invitaste a este espacio en donde podemos transmitir cómodamente. También te agradezco a ti, Cristian. Y bueno, y ahora ya nos enfrentaremos. Quiero saludar al público que tenemos también presente. Y vamos a ver qué pasa. Por favor, les pido, ¿verdad?, al público que nos está viendo por las redes, que esté muy atento. No le tenga miedo a las palabras raras que vamos a decir, porque vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Aclarar un poco que es un debate formal y respetuoso. Los profesores aquí presentes conmigo van a confrontar sus ideas sobre el tema. ¿Existe una realidad extramental independiente de una conciencia que la capte? Esa es la pregunta disparadora de nuestro debate, y no necesariamente significa también la postura totalmente particular de cada uno de ellos. La finalidad es que ambos profesores, ¿verdad?, puedan presentar sus argumentos, los contraargumentos, y al final del debate cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que nos siguen por las redes en las distintas plataformas, puedan llegar a una conclusión o puedan aumentar sus dudas sobre este tema. En filosofía, ambas metas son igualmente importantes. Nuestro debate se estructura de la siguiente manera. Haremos un pequeño sorteo para determinar quién iniciará. Luego presentarán los argumentos. Luego de la presentación de los argumentos, los contraargumentos. Se podrán hacer también preguntas con posibilidad de réplica entre los profesores aquí presentes. Y finalmente los participantes podrán hacer sus preguntas a través de los comentarios del chat
de tal manera también a que los profesores las puedan responder. Al culminar entonces ese ciclo, cerraríamos el debate con las conclusiones finales sobre el tema que hemos planteado. Quisiera presentar entonces al padre Jorge Miguel, que está aquí con nosotros. Él es egresado con honores como licenciado en filosofía por la Universidad Nacional del Este. Su tema de tesis fue Interpretación de la física moderna a la luz de las teorías cosmológicas de Aristóteles y Wolfgang Schmidt, en la Facultad de Filosofía aquí en la Universidad Nacional del Este. Y junto con varios compañeros desarrolló el programa de Humanidades Integradas, el Diplomado de Filosofía Escolástica Elemental y la Liga Patriótica Universitaria. También ha desarrollado la docencia en otras universidades y actualmente imparte y dirige cursos de humanidades en la plataforma Estudium Sapientiae, donde junto con otros profesores desarrolla todos estos cursos de su formación integral. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en filosofía en la Universidad Católica Argentina. Padre, buenas noches, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Cristian. No, nada que agregar sobre ese tema. Sí. Está también con nosotros el profesor César Rodrigo Zapata. El profesor es profesor de Estado en Filosofía por la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Su tesis fue una lectura interpretativa de la reflexión cotidiana de Umberto Giannini. Tiene un diplomado en PNL con énfasis en hipnosis ericksoniana en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. Es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿verdad?, con la tesis La posición política de Zaratustra. Ha realizado varios trabajos y se ha desempeñado en varias universidades. Actualmente aquí se desempeña como profesor en el ISEF, en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, donde desarrolla la cátedra. Ha publicado diversos libros como Padre Azar, un poemario filosófico, Animalogía, Lumpen Poético, un video también con el mismo tema, Lumpen Poético, y en el 2018 publicó El Principio de Irrealidad, un libro de reflexión filosófica. Publica en diversos canales de reflexión filosófica y científica en nuestro país. Se destaca Ciencia del Sur y también otros artículos en el portal El Trueno. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, reitero, ¿verdad?, mi gusto estar acá y, bueno, saludos a todos. Hemos realizado entonces la presentación formal de nuestros participantes. Voy a recordar entonces las partes de nuestro debate. En primer lugar, el argumento. Realizaremos un pequeño sorteo para ver cuál de los dos profesores inicia con su argumento. Cada profesor tendrá 20 minutos para presentar su argumento en torno a este tema. Luego el contraargumento, donde se tendrá 10 minutos para el mismo. Y a continuación se podrán hacer algunas preguntas, ¿verdad?, con respuestas entre los profesores. Y bueno, para iniciar aquí tengo los dos nombres para que esto sea, ¿verdad?, bien democrático. Vamos a empezar entonces con el padre Jorge. Padre, entonces usted iniciará el debate presentando su argumento sobre el tema si existe una realidad extramental independientemente de la conciencia que la capte. Padre, el micrófono es suyo. Muy bien, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos, padre. Bien, gracias. Bien, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿existe una realidad extramental independiente de una conciencia que la capte? Empiezo yo aquí definiendo cuáles son los puntos los puntos que yo entiendo. Son dos, ¿sí? Realidad y conciencia, ¿sí? Esos son los dos conceptos que tenemos en esta premisa o en esta proposición, o en esta pregunta que tenemos aquí para nuestro debate y que intentamos responder. Yo voy a responder eso desde la línea filosófica en la que yo estudio y en la que me desarrollo, que es la escolástica, ¿sí? Digo escolástica en general, ¿sí?, porque hay un poco de Tomás de Aquino, un poco de Aristóteles y quizás de algún neotomista o alguno que esté inclinado al tomismo. En primer lugar, la idea de realidad. Realidad, voy a explicar primero, voy a argumentar aquí
Primero los dos conceptos que encuentro que están en esta proposición, realidad y conciencia. Luego voy a dar tres argumentos para poder confirmar mi posición a favor o por el sí de esta pregunta, ¿sí? Por el sí a la respuesta de esta pregunta. Entonces, primero, la realidad, por ser realidad, ya es en sí misma existente y extramental. Porque la realidad es el ente que tiene, el ente o esencia que tiene acto de ser. Es precisamente todo lo que se desarrolla en el Tratado de Ente de Esencia de Santo Tomás de Aquino. Entonces, lo real es la esencia que tiene acto de ser. Lo real es la esencia que tiene acto de ser. Así que, por definición, esa esencia que tiene acto de ser, por eso es extramental, porque si fuera meramente mental, sería un ente meramente de razón, como existen entes que nosotros llamamos entes de razón. ¿Cuáles son esos entes de razón? Y bueno, un argumento matemático, una idea, el unicornio, qué sé yo, porque no existe, es un ente de razón simplemente. Entonces, en cambio, existen entes o esencias con actos de ser, entes propiamente, y esos entes por definición deben ser extramentales, independientes entonces a la conciencia que la capte. ¿Qué entiendo por conciencia? Conciencia es otro nombre para inteligencia, ¿sí? O para entendimiento. Entendimiento, inteligencia, razón o conciencia son simplemente nombres o son aspectos bajo los cuales entiendo yo la inteligencia. Así que tengo el intelecto, ¿sí? Es el que capta la idea universal, es distinto del conocimiento sensible, ¿eh? Una cosa en el hombre es el conocimiento sensible, el conocimiento de lo particular a través de los sentidos, y otra cosa es el conocimiento de lo que es inteligible, sin lo cual simplemente no existe la ciencia, ¿sí? Toda vez que nosotros estamos hablando acerca de digamos, realidades o de conceptos universales, estamos hablando de inteligibles, ¿sí? Y toda la ciencia se funda en inteligibles universales, sin lo cual simplemente no puede existir. Bueno, entonces, eso es la inteligencia. La inteligencia, el intelecto. La razón es ese intelecto como raciocinando o como derivando sus conocimientos a partir de premisas conocidas. La memoria también es otro nombre para el intelecto, ¿sí? No voy a definir memoria porque ya entendemos que es memoria en este caso, memoria intelectiva, se entiende, no memoria sensitiva. Y conciencia es este mismo intelecto en cuanto que es capaz de reflexionar sobre sí mismo. En cuanto que es capaz de reflexionar sobre sí mismo. O sea, en cuanto que es capaz de pensar acerca de sus propios actos, ¿sí? Entonces, eso es conciencia. Si aquí conciencia estamos entendiendo como intelecto en este sentido, entonces, bueno, el intelecto es capaz de captar, ¿sí?, una realidad distinta a sí mismo. Bueno, esa es la pregunta entonces. Si el intelecto es capaz de conocer la existencia de un ente fuera de sí. Y quiero decir una cosa antes de comenzar con los argumentos, ¿sí?, que son 3 argumentos básicamente, que es lo siguiente. La duda acerca de la existencia de la realidad extramental es la duda acerca de esa existencia o de que tenga esto acto de ser es, al decir de, si no me equivoco, de Hume, es una cosa que no se da en la vida práctica. O sea, que uno puede pensar, el filósofo puede pensar muchísimo sobre ciertas cuestiones o cierto escepticismo acerca de la existencia de estas cosas, pero en la vida práctica no se da así. La vida práctica requiere que yo confíe en que eso que yo tengo delante de mí es real y que yo estoy captando todas sus propiedades y que soy capaz de captar su esencia. Yo soy capaz de captar su esencia. Entonces, en la vida práctica, tengo que ser capaz de captar su esencia. Entonces,
¿cuáles son mis argumentos aquí? Tengo un primer argumento que es el argumento lógico, ¿sí? El segundo argumento es el argumento cosmológico, con sus vertientes física y psicológica. Y el tercer argumento es el argumento metafísico. No quiero complicar mucho esta cuestión, así que es posible que mi argumentación sea muy pobre, ¿sí? Porque no quiero cansar a nuestros espectadores y no hacer esto una cosa demasiado, digamos, compleja, ¿no? Que habíamos quedado así, no hacer algo demasiado complejo. Muy técnico. Muy técnico, gracias. Esa es que no sea demasiado técnico. Entonces voy a tratar de hablar con ejemplos concretos, con lo cual voy a argumentar también. Parte de mi argumentación es precisamente el hecho de que use ejemplos concretos, ¿no? Bueno, el primer argumento entonces es el argumento lógico, ¿sí? Y más específicamente, una parte de la lógica es la lógica material y una parte de la lógica material que es la evidencia. El criterio de verdad, decimos que algo es verdadero porque es evidente, ¿sí? Decimos que algo es verdadero porque es evidente. Entonces, ¿y qué es la evidencia? Bueno, Santo Tomás de Aquino tiene un ejemplo que dice que la evidencia es exactamente lo mismo que cuando uno va a una casa y uno dice, ¿dónde está la puerta de entrada de esta casa? Y dice, bueno, esta es la puerta de entrada, no hay duda de eso. Yo llego a la puerta y ya es evidente para mí que aquello es la puerta. No, nunca digo que la ventana es la puerta, ni digo yo que el techo es la puerta y cosas por el estilo. ¿Cómo sé que la puerta es la puerta? Y porque esto se parece a la puerta, ¿no? Entonces, la evidencia es eso. Es difícil de definir la evidencia precisamente porque la evidencia cae bajo los sentidos y es vista de modo directo por el conocimiento sensible y captada en su universalidad por el conocimiento y por el intelecto. Entonces, por eso es tan difícil la definición de la evidencia. Y aquí hablo de evidencia en el sentido, en sentido latino y que pasó a las lenguas romances, porque en inglés evidence, es como prueba jurídica. Es distinto, ¿eh? Entonces, la evidencia es simplemente una prueba. Yo estoy hablando de evidencia como aquello que cae bajo los sentidos, con lo cual nosotros tenemos contacto directo. Que cae bajo los sentidos puede ser evidencia intelectual o evidencia sensible. Pero evidencia es aquello que digo, estoy viendo, esto lo veo, ¿sí? En la práctica sería como que uno dijese, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo sé que yo he nacido? Y porque he nacido, ¿no? Porque estoy vivo. Entonces es evidente. Evidente es que yo estoy delante de vos y que no necesito probar que estoy aquí. Entonces, el primer criterio de certeza, con lo cual yo puedo tener certeza de algo que estoy diciendo, es la evidencia. Y la evidencia es un elemento que es universalmente asumido por todos los hombres, ¿sí? Los hombres presentan la evidencia como algo que afirma exactamente cuáles son sus conocimientos. No puede ser que un sentimiento o una inclinación tan natural y tan universal como la evidencia simplemente no sirva para la cuestión. Porque si yo termino negando la evidencia, yo lo que estoy haciendo es alejar la filosofía de la vida corriente, que es precisamente lo que, de la experiencia práctica, de la experiencia común. Alejo la filosofía de la experiencia común y la convierto simplemente en una cosa de élites, de tipos de escritorio. Eso es lo que estoy haciendo. Si yo alejo la filosofía de la evidencia, convirtiéndola en, bueno, como sucede en cierto modo con el arte abstracto, ¿no? El arte abstracto, los técnicos son los que dicen si una obra abstracta es bella o no. Esto es un argumento retórico, ¿eh? Lo estoy diciendo. Así que no. Es un argumento retórico. Pero con el arte abstracto pasa algo así, como con la negación de la evidencia. Los técnicos, los críticos de arte son los que dicen, ay, qué cosa bella. Pero el hombre común lo que va a decir es, no entiendo esto, ¿no? Más le parecería bello otro tipo, unas cosas que son más evidentemente bellas que lo abstracto, es lo que es llamado arte abstracto, ¿no? Entonces, la evidencia es precisamente eso. Es lo que conecta a la filosofía con el hombre común, con el hombre de a pie. Y lo que hace que el hombre de a pie pueda decir, bueno, así como
tú, filósofo, ¿sí? Que tiene un montón de conceptos técnicos y compañía, vos decís que ves eso, yo también lo veo, ¿no? Bueno, lo primero entonces es la evidencia. El segundo argumento es el argumento cosmológico, ¿sí? Y aquí tenemos dos partes. La primera parte es la parte de la realidad física. Y la segunda parte es la relación de lo físico con lo psicológico, que es la parte psicológica. ¿Sí? Pero voy a tratar de sintetizar, de resumir, mejor dicho, esto del mejor modo posible. Y voy a empezar de atrás. Voy a empezar muy en contra de lo que hicimos, de lo que preparé. Voy a intentar hacerlo desde atrás. Empiezo primero por cómo funciona digamos, el conocimiento humano, ¿sí? Los sentidos, ¿sí? Los sentidos, el conocimiento sensible, las facultades como la vista, el tacto, la audición, si bien están animadas por un principio espiritual, ¿sí? Porque hay unidad entre todas ellas y esa unidad no puede darse por la diversidad de facultades, sino que tiene que haber un principio de unidad. Pero ese principio de unidad no puede ser la realidad corpórea, sino que tiene que ser una realidad espiritual distinta de la realidad corpórea, que es particular por definición. Entonces, pero la facultad, por tener un órgano que es corpóreo, entonces ese órgano que es corpóreo, la facultad no puede fallar, salvo por deformación o por defecto del órgano. La facultad no puede fallar en la captación de su objeto, no puede fallar en alcanzar su objeto. Porque si fallara en alcanzar su objeto, simplemente sería una facultad inútil, ¿sí? Y si yo digo que esa facultad es inútil, ¿quién me dice que las otras facultades que juzgan esto no serían también ellas falibles o puestas con defecto? En cualquier caso, para que yo diga que una facultad es defectuosa, yo tengo que compararla con algo que no es defectuoso. Porque si todas las facultades de todos los hombres son defectuosas, entonces no son defectuosas. Entonces, esta facultad, la facultad, aquí en el caso de sentidos externos, los 5 sentidos externos clásicos, o los sentidos internos, los 4 sentidos que reúnen y conectan y le dan unidad a estas facultades externas. Estas facultades internas son memoria, sensitiva, ¿se entiende? Estimativa, sentido común e imaginación, ¿sí? Y todo esto está todavía dentro del cerebro. Dentro del cerebro. El punto es que esas facultades sensibles, los sentidos externos, para que ellas puedan funcionar, tienen que tener un contacto objetivo, o sea, tienen que tener una relación objetiva, un contacto directo con el objeto que se conoce, que es el cuerpo que está precisamente afuera. Y después, a partir del conocimiento sensible, se pasa al conocimiento inteligible, ¿sí? Bueno, entonces, y unas palabras sobre el conocimiento inteligible. El conocimiento inteligible abstrae las ideas universales, la esencia, a partir del... Santo Tomás le llama el fantasma, digamos así, a partir de la imagen unificada, la imagen sensible, material, unificada de aquello que se adquiere por las facultades externas. Entonces, a partir de este fantasma, que es la imagen, la síntesis de la imagen todavía material, entonces el intelecto, aquí es el intelecto agente, pero no voy a complicar con el tema del intelecto agente y paciente, pero el intelecto es el que abstrae la idea universal con la cual él conoce la esencia, ¿sí? Esto no es tan complicado. Cuando nosotros conocemos un caballo, ¿sí? Vemos un caballo, veo caballo, bueno, veo varios caballos, y entonces cuando le digo a una persona, pensá en la idea de caballo, cuando esta persona verbaliza la idea de caballo, en esta verbalización no están sus propiedades particulares, no están los accidentes, está solamente
aquello que en esencia es un caballo y que lo distingue de un gato, de un perro, de un queso o de un barril de petróleo. Y eso precisamente porque es el intelecto alcanza la esencia a través de esa imagen, ¿sí? Que es esa imagen del objeto. Ahora, espero que no me digas que conoce la imagen y no el objeto, porque aquí está precisamente donde está el punto, el quid de la cuestión, ¿sí? Entonces, esta imagen no es el término del conocimiento, sino el principio, ¿sí? Y esta imagen, este fantasma, digo fantasma porque no es una imagen simplemente, este fantasma participa realmente de las propiedades del cuerpo, de la cosa conocida. ¿Por qué tiene que participar de esas propiedades? Pasemos ahora a la cuestión física. Todo cuerpo, ¿sí?, formado de materia, no voy a fundamentar este tema, a mí lo que me interesa aquí es la cuestión de las propiedades, ¿sí?, que son los accidentes propios. Entonces, todo cuerpo está formado de materia prima y forma sustancial. Eso siempre desde la escolástica, ¿sí? Entonces, la materia prima es el principio pasivo y la forma sustancial es el principio activo. Entonces, la materia prima es pura potencia y la forma sustancial es pura actualización de las potencias que puede haber. Entonces, más bien hay que decir que la materia prima es pasiva y la forma sustancial es activa. Entonces, esta forma sustancial hace que el cuerpo inhiera en el cuerpo ciertas propiedades, empezando por la cantidad y por aquellos propios o accidentes propios que corresponden a cada uno de los sentidos. Estos accidentes propios que corresponden con la forma sustancial, que digamos actualiza la esencia en el cuerpo, se corresponden con una cierta forma sustancial. No con la materia prima, sino con la forma sustancial. ¿Y qué significa esto? Que verdaderamente a través de estas propiedades, de estos accidentes propios, yo conozco la esencia. Digo un ejemplo simple. Si maulla como gato, si tiene pelo de gatos, si camina como gato, si come como gato, si se aparea como gato y si da a luz otros gatos, pues es un gato. Es un gato. Ese es el punto del sensible propio, de que se dan los objetos y que es precisamente lo que captan. Si no es así, si no se da ese contacto entre el objeto y el conocimiento sensible, y a través del conocimiento sensible con el intelecto, entonces simplemente, ¿qué es esto? ¿Los sentidos son un muro? No, no son un muro. ¿Son un puente? No, no son un puente. En realidad, los sentidos están unidos al intelecto. El alma anima las facultades sensibles, las anima. Y precisamente hace que sea posible ver el mundo directamente, conocimiento objetivo. Finalmente, me quedan 30 segundos. Sí, adelante, padre, pero le queda aún el tercer argumento. Es el tercer argumento. Quiero el tercer argumento, entonces, pero eso va a ser breve. Espero, un minuto solamente, creo que necesito. Sin problema, sin problema. Bueno, entonces, y el último argumento es el argumento metafísico, fundamentalmente sobre los principios metafísicos. ¿Cómo yo sé que algo es verdadero? Por el principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción me dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Entonces, yo sé que algo es verdadero y además hay una razón de comunicabilidad de nuestros conocimientos. Precisamente yo veo que esto es así o de este modo o del otro porque al comunicar las cosas que yo conozco, comunicar con otros, yo puedo ver qué es lo que él ve. Y si eso coincide con lo que yo veo, y veo lo que otros ven, y veo lo que este otro ve, entonces se produce una especie de comunidad de conocimiento por la cual no puede ser entonces que esto que nosotros estamos viendo, personas diversísimas, de diversa formación, entonces, por supuesto, uno podría decir que no por razones morales, porque no quiere dar la razón, por ejemplo, o por mala formación. Pero no es la única persona. Uno puede seguir preguntando y consultando y va a ver entonces que en la comunicación de esos conocimientos, entonces no puede haber contradicción en esto. Así que tiene que cumplirse el principio de no contradicción. Por lo menos en la comunicabilidad del saber, del conocimiento.
Y ese es el tercer argumento, el metafísico. Gracias. Muy bien, muchas gracias, padre Jorge. El padre ha hecho una exposición desde la escolástica de sus tres argumentos: el argumento lógico, el argumento cosmológico y el argumento metafísico. Ahora entonces vamos al argumento del profesor César. En esta misma línea, profesor, adelante, el tiempo es de usted. Bueno, muchísimas gracias, gracias Pai, por tu argumentación. Estamos escuchando atentamente y ya nos encontraremos en la contraargumentación, ¿no? Las preguntas. Quiero decir algo previo, ¿verdad? Si me permiten, apenas unos minutos. Primero, respecto de la pertinencia al debate. El concepto de realidad hoy en día sale a la palestra y es discutido a propósito de varias corrientes filosóficas que han pasado en el ámbito contemporáneo, como la posmodernidad, que suele ver a la realidad como específicamente, o reducirla, es la palabra, a una construcción social, o también reducirla a una suerte de realitismo. Recuerden que las pantallas han penetrado muchísimo desde el siglo XX, ¿verdad?, hasta ahora. Entonces, por lo tanto, la realidad se vuelve volátil. Y de ahí que hay varios movimientos en la actualidad que vuelven a exigir una definición de realidad. Eso con respecto a la pertinencia al debate. En segundo lugar, quiero que me permitan mandarle saludos a mi hijo, a Rodrigo Arandú, que es un filósofo y que seguramente me va a estar escuchando. A lo mejor no entendió todo lo que dijiste para ahí, pero él siempre agarra algo de por ahí. Eso es muy paraguayo, me mandará el saludo Sí. por radio. Sí, no lo puedo evitar. Y a mi pequeña también, a Martina Yerutí, que me van a estar viendo, ¿verdad? El papá que sale por televisión, según ellos. Así que tengo que obligadamente mandarle saludos, y también a mi señora, por supuesto, que hizo posible todo esto. Bien, dicho esto, vamos inmediatamente al meollo del asunto. Mi argumento es uno solo, pero se divide en tres momentos. Y justamente estos momentos tienen que ver, tal y como empezó el país, con la definición de los términos. Bien, el primer momento es el momento ontológico. No le tenga miedo a esta palabra si usted no viene del ámbito de la filosofía. Le recomiendo poner mucha atención y de a poco, ¿verdad?, se va a ir comprendiendo. La realidad como inconmensurable sería la primera parte. Comenzando por el intento de zonificar el concepto de realidad, tenemos que decir que la realidad no se reduce solamente al tejido de espacio y tiempo, es decir, al universo físico, el universo donde estamos ahora, donde nos estamos moviendo, donde estamos debatiendo, sino que la realidad también es un entramado inconmensurable de posibilidades. Esa es la verdadera extensión de la realidad. Bueno, no sé si verdadera, no quiero usar esa palabra, pero ahí está su extensión. El universo físico se puede medir desde otros puntos de vista, pero el concepto de realidad me parece que hay que medirlo en cuanto a que es un entramado de posibilidades inconmensurable. Es decir, puede pasar cualquier cosa en la realidad. De igual forma, son reales todos y cada uno de los entes que existen. Es real este micrófono, es real el celular, es real el libro, es real el lugar donde estamos, es real los debatientes, los ponentes, ¿verdad?, que están acá. Todos los entes son reales desde dentro. La realidad es la condición de posibilidad para que todo lo demás exista. Sin embargo, existen estados cualitativamente distintos en la realidad. Ojo con esto. Podemos encontrar muchos estados, pero para hacer un paneo, un resumen de esta inmensidad, está la realidad sensible o material, el universo físico, está lo conceptual. Acá estamos discurriendo a través de conceptos. Está lo imaginario, que probablemente también esté en la mente de los animales. De hecho, los animales sueñan también. Está justamente lo onírico, que también es real en cuanto a que sucede. Está la virtualidad,
que también es real, y que acá, ¿verdad? Como el país también tiene cosas colaterales, también colateralmente me gustaría decir que en cierta medida la realidad traiciona el principio de identidad. Ahora estamos presentes en miles de casas, ¿verdad? Y estamos presentes acá al mismo tiempo, pero eso es colateral. Tomando en cuenta esto, el pensamiento humano o la conciencia, desde su subjetividad hasta su objetivación en alteridad, es decir, cuando yo converso con otra persona, es real, es totalmente real. El estatus ontológico de la realidad es equivalente, en esta línea argumentativa que estoy siguiendo, a la noción de ser en Parménides y Heráclito. Es decir, es de una inmensidad inconmensurable. Y desde ahí eclosionan o emergen todos los seres. Cualquier cosa que usted esté haciendo en la casa mientras nos esté escuchando es real. Lo que usted está pensando mientras escucha este debate es real. El medio por el cual nos estamos comunicando virtualmente es real. Lo que va a soñar esta noche es real, pero tiene distintas dimensiones. Tiene distintos estados, creo que sería la palabra más adecuada. Esta conversión o este concepto de realidad, repito, lo rescato desde el pensamiento antiguo, de la lectura, ¿verdad?, de Parménides y de Heráclito, contaminada naturalmente con Heidegger, que no puede ser de otro modo, ¿verdad? Es uno de los hermeneutas que ha trabajado sobre todo en estos pensadores mañaneros, como él le dice. Desde el respecto de su inmensidad, el concepto de realidad es equivalente a ser. Bien, ese es el primer momento, el momento ontológico, y lo voy a resumir de la siguiente forma para que no se hagan problemas. Todo es real. Todo es real. Nada va a escapar de la realidad. Pues bien, con este concepto de realidad, ahora vamos a un argumento, a un segundo momento, que es un argumento nociológico. Y comencemos tal como lo hizo mi contraparte, con el concepto de conciencia. La conciencia es la capacidad para darse cuenta de sí mismo en tanto realidad propia y constatar a los demás como una realidad distinta. Tal vez, ¿verdad?, el feto que está dentro de la madre y que comienza de a poco a escuchar la voz de la madre, qué sé yo, otros sonidos, justamente al escuchar aquello otro, en ese mismo tiempo se da cuenta que él es sí mismo. De una manera prerracional, como usted quiera, pero la conciencia es darse cuenta de sí mismo como realidad y también darse cuenta que existen los demás como realidad. Ojo, que hay distintos estados en la realidad, pero recuerde que estamos usando un concepto fuerte acá de realidad. La conciencia está intencionada hacia la realidad. Esto lo han revisado diversos pensadores. Podemos identificarlo, ¿verdad?, como Fran Brentano, que en su tiempo tuvo una discusión muy fecunda. Se discutía en su tiempo, ¿verdad?, digamos, en el escenario del psicologismo, se discutía cuál era la diferencia de un hecho psíquico con un hecho real, ¿verdad? Y se pone el concepto de que la conciencia está intencionada, tiene una intencionalidad con respecto del afuera. Podemos mencionar a Sartre, que dice que la conciencia en realidad está vacía y justamente se llena en la alteridad con el otro. Entonces acá hay algo que es completamente irrefutable, salvo que pensemos de otra forma, que es la correlación cognitiva, la correlación nociológica. Nociológico significa conocimiento. Perdón. La realidad extramental no podría ser conocida sin la existencia correlativa de una realidad mental. Y esto lo vamos a ver en la contraargumentación,
porque creo que mi contraparte ha señalado exactamente lo mismo. Desde el punto de vista del conocimiento, nada de lo que existe como real podría ser conocido prescindiendo de un sujeto cognoscente. Todo lo que usted conoce es porque tiene conciencia. Y cuando pierda esa conciencia, no va a tener idea de lo que pasa y no va a conocer nada. Esto ya lo vio, ¿verdad?, Kant, que estaba en una altura, digamos, dentro de la modernidad, en donde recogió toda esta discusión y se da cuenta, ¿verdad?, y señala que hay un sujeto y un objeto. Y esos son correlativos en el acto del conocimiento. No puede haber un sujeto sin un objeto y viceversa. Es decir, cuando hablo de sujeto y objeto, estoy hablando en sujeto de conciencia, como lo expresó mi contraparte también, inteligencia, interioridad, entendimiento y realidad extramental, que es aquello conocido. Pero ojo, acá Kant intentó resolver el problema diciendo que no todo dependía del acto cognoscitivo, sino que había una realidad en sí misma, pero esta realidad en sí misma, la cosa en sí, das Danke an sich, esta cosa en sí era incognoscible. Y esta es la realidad. No sabemos cómo es, porque cuando nosotros la conocemos, la convertimos en objetos. Pero sin embargo, acá hay un error. Cuando yo digo que hay una realidad incognoscible, ya la estoy conociendo. Ya estoy diciendo que es incognoscible. Y por otro lado, más encima, puedo demostrar que es incognoscible. Entonces, eine Frage, ¿verdad? Herr Kant, ¿de qué me está hablando? La realidad en sí misma también depende de la conciencia. Este error, por supuesto, no lo vi yo, lo vio Schopenhauer y antes de él lo vio su maestro Schulz. Y Schopenhauer da una respuesta que va por el lado de la voluntad, pero no voy a entrar en eso. Pero ¿qué es lo que quiero decir? No puede existir una realidad si es que no hay una conciencia que la aprenda. Y acá no solamente estoy hablando de la simple aprehensión en el sentido tomista, ¿verdad? Estoy hablando del acto cognoscitivo. Pues la realidad solo puede ser conocida a través de la conciencia. Y acá vamos a tener otro problema, ¿verdad? Porque voy a decir la conciencia de los seres vivos. No obstante, la conciencia de un animal que busca su alimento, que ya habita en la realidad, porque está ahí, y acá probablemente estemos muy de acuerdo, ¿verdad?, con mi contraparte, es muy distinta a la del ser humano, pero ambos habitan la realidad. Finalmente, el tercer momento, con esto vamos terminando, el momento de síntesis. Realidad y conciencia, mis estimados oyentes, querida contraparte, público presente, son dinámicas correlativas. La conciencia es un ente real, pero su entidad consiste en ser el escenario donde la realidad se registra, donde la realidad se manifiesta, donde se muestra. La realidad de la conciencia hace que aprenda objetos reales, ojo, además que produzca objetos en otros estadios de la realidad. Y es por eso que, entre otras cosas, podemos estar discutiendo ahora. Porque estas son producciones de la realidad. Además, la realidad de la conciencia tiene una fuerza de gravedad notoria sobre la realidad extraconsciencial o extramental, pues la puede transformar, cambiar, alterar dentro de su horizonte de posibilidades. Por favor, esto no es tan metafísico como suena, ¿verdad? O tan esotérico, si usted quiere. Este debate, el que usted está presenciando ahora, fue una creación. Una creación. Nos pusimos de acuerdo con el país, trabajamos y generamos esta realidad. Los seres reales generan y transforman la realidad. Y sobre todo la conciencia es la que puede transformar la realidad
¿Y por qué tiene esta prerrogativa? Porque el escenario es el escenario de la realidad. Si ustedes me permiten, ¿verdad? Quizás sea el espacio-tiempo de la realidad. La realidad extramental no tiene existencia nociológica, sino como manifestación a la conciencia. Pero la conciencia la capta y la vivencia. Habita en la realidad, pisa la realidad. Lo que quiere decir que acá podemos hacer un paso, que ya me destrozará mi contraparte, un paso de lo nociológico a lo ontológico, en cuanto que la realidad se vivencia. Sin el acto nociológico de la conciencia, no sabríamos si hay una realidad fuera del entendimiento. Bueno, si a usted le parece esto antojadizo, ¿verdad? O está muy difícil, qué sé yo, para ahora seguir terminando, y le ruego al árbitro, ¿verdad? Me conceda algunos minutos. Les ruego que consideren lo siguiente. Hay una correlación inmanente que se expresa en la continua transformación de la realidad por parte de los entes reales. O sea, ya hay una correlación. La realidad no está por su lado y los entes reales por otro, menos la conciencia. En el caso de los seres humanos, la conciencia humana es tan compleja que transforma con una gravedad, y estoy pensando acá en el espacio, ¿verdad? Como el Sol, por ejemplo, atrae a los demás planetas por su fuerza de gravedad. La fuerza de la gravedad de la conciencia con respecto a la realidad es increíble. Y eso ya es otra correlación. Voy a poner ejemplos para terminar. Mucha atención, ¿verdad? Si este debate ha sido un poco cansador para los que no son iniciados, mucha atención que acá, al igual que mi contraparte, voy a proceder de manera más intuitiva. Si cae un árbol y hay una conciencia individual presente en cualquier otra parte del universo, si el árbol cayó en la Tierra y hay una sola persona, ser humano que está en Marte, que no tiene noticia alguna sobre la caída del árbol, el hecho sucede de igual manera, aunque nadie lo perciba. ¿Saben por qué? Porque constituye una posibilidad de la realidad, una sutileza de la inmensidad de la realidad. Con eso, ¿verdad? Quiero despachar el argumento que si cae un árbol y nadie lo escucha, no cayó. No, no. Porque la realidad penetra con toda su inmensidad. Haya una conciencia. En una conciencia individual, la realidad está en toda su inmensidad de posibilidades. Por otro lado, si cae un árbol y no hay en ninguna parte del universo una conciencia, entonces, mis queridos oyentes, contraparte, público, ni el árbol, ni el universo, ni la realidad sucedería. Pues no tendría un soporte para manifestarse. Y ahí ya estoy, ¿verdad?, en una correlación fuerte y en el meollo del argumento. En fin, ¿verdad? Acá estamos ya con toda la fuerza del argumento, si es que la tuviera. Por último, en un sentido objetivo, realidad y conciencia son correlativos, o es la propia conciencia real. Creo que voy a estar de acuerdo con mi contraparte en esto. Y en un sentido subjetivo, conciencia y realidad son correlativos, pues la realidad para manifestarse como tal necesita hacerlo en el horizonte de comprensión y habla de la conciencia. Sin ella, sin esta correlación, no tendríamos realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus argumentos. Muy bien, hay muchos comentarios en el chat. Algunos están también planteando sus posturas particulares en el chat. Solamente quisiera aclarar a los participantes, la postura del profesor César no es la postura de la posmodernidad, sino que él hizo referencia a la posmodernidad diciendo de que la posmodernidad reduce el concepto de realidad y por ello este tema hoy es tan importante discutir, ¿verdad? Porque se exige una nueva concepción de la realidad a partir de esta reducción de la posmodernidad. Lo digo, profe, porque en el chat mucha gente está
pensando que tu argumento se corresponde a la línea postmoderna y no es así, ¿verdad? Para poder hacer la aclaración. Entonces el profesor en 3 momentos ha presentado su argumento ontológico, noxiológico y finalmente su síntesis, manifestando algunos puntos concordantes con el argumento del padre Jorge y también algunos puntos, ¿verdad?, donde hay ciertas diferencias. Entonces pasaremos al momento del contraargumento. El contraargumento en el debate es la posibilidad de poder responder, ¿verdad? El padre va a tener la posibilidad de 10 minutos de poder responder gran parte del argumento del profesor y asimismo el profesor César luego su tiempo de 10 minutos. Quisiera también pedirle a los participantes que están en línea que vayan pensando qué preguntas realizar. Es muy rico también el hecho de que hagan sus comentarios, pero en el momento de las preguntas necesitaríamos preguntas concretas como para que podamos leerlas aquí en vivo para poder hacer las preguntas a los participantes. Muy bien, padre Jorge, entonces es su momento para presentar su contraargumentación, tiene 10 minutos. Creo que necesitamos unos minutos para poder... ¿ahora o después lo hacemos para preparar las respuestas? No, ahora es la contraargumentación. Luego para preparar las respuestas sería luego del proceso de contraargumentación. Ok. Pero, perdón, generalmente se puede dar un minuto, ¿ah? Sí. No, si lo necesitas ahí, yo creo que nuestro árbitro podría... Claro que sí, claro que sí. Podría conceder esos minutos. Bien. Entonces, me parece que en la argumentación de mi contraparte, el término realidad se está tomando en un sentido demasiado lato, ¿sí? Y no es que eso sea ilegítimo, tomar en un sentido lato. Hay un montón de palabras que nosotros tomamos así en diversos sentidos. Pero una cosa es lo real, aquello que es la esencia con acto de ser, ¿sí? El acto de ser es una cosa. Y otra cosa es cierta, digamos así, cierta relación que tiene de alguna posibilidad, o como el caso, dije yo, de los entes de razón, o en el caso de la imaginación, la realidad onírica son todas formaciones o formulaciones de la memoria, ¿sí? Formulaciones de la memoria. Eso, como está eso dentro de a ver si puedo hacer, sí, como está eso dentro de los sentidos internos, eso corresponde con lo que se llama la especie expresa, que se expresa o se exprime, ¿sí? Distinto de la especie impresa que se produce con los sentidos externos. Eso depende propiamente del objeto externo. La imaginación depende del objeto externo. Cuando uno piensa en un unicornio, está mezclando cosas que ya ha visto, aunque no en un mismo ser, ¿no? Entonces, con un caballo con un cuerno, no existe caballo con cuernos, pero ya había un cuerno, o algo parecido a un cuerno. O puede imaginar un cuerno que gira sobre su propio eje como si fuese una broca, porque ya vio una broca alguna vez, o por lo menos tiene alguna idea. Eso es así. Los conceptos hacen parte de la realidad porque son abstraídos a partir del objeto. La realidad sensible, bueno, eso no hay ninguna duda. Y la realidad virtual, se le llama realidad virtual, pero la realidad virtual eso no es es realidad en cuanto que las personas están viendo aquí una transmisión de nuestras imágenes a través de bits de ceros y unos, ¿sí? Pero no nos están viendo a nosotros, sino a una representación nuestra. Le llamamos realidad virtual porque se da una especie de aproximación a aquellos cuyas imágenes son transmitidas que hacen parecer como si estuviéramos cerca de ellos. Porque claro, imagínense, la latencia es mínima. En menos de 5 segundos ellos están escuchando lo que estamos diciendo ahora. Pero no es que nosotros estemos allí. Nosotros no estamos allí. En realidad es una imagen nuestra la que está allí. Entonces, eso no viola el principio de identidad. Eso no viola el principio de identidad. Al contrario, lo confirma, porque no somos nosotros.
Entonces, sí, aquello es real, pero igual aquí pasa un poco como sucede con el tema de un argumento escéptico muy famoso. No sé si algún escéptico se haya atrevido a poner este argumento, pero siempre se toma este argumento como el de los sentidos que pueden engañarnos. Si yo tomo un vaso de agua y coloco agua por la mitad e introduzco un lápiz, entonces veo el lápiz que está quebrado. Entonces, ergo, mis sentidos me engañan. En realidad, mis sentidos no me engañan. Yo estoy recibiendo la luz refractada por acción del líquido. Es mi juicio el que se engaña, por falta de conocimiento. Mi juicio el que se está engañando, no mi percepción. Pero eso quiero decirlo simplemente porque no es que... pero no va al centro mismo de tu argumento, que me parece que dijiste cosas muy interesantes aquí que no las había pensado, así que la verdad es que me dejaste offside con el tema de la conciencia como escenario, ¿sí? Pero voy a intentar hacer una contraargumentación, pero la verdad es que tengo más preguntas que contraargumentación sobre este tema. Pues voy a contraargumentar sobre lo que veo aquí. Y me parece que tu ejemplo práctico fue muy aclarador. Si hubiera una sola conciencia y cayera un árbol, el árbol igual caería. Quisiera que me digas si entendí esto. Pero si no hubiera ninguna conciencia, el árbol no existiría ese árbol. ¿Sí? Dependería de una conciencia. Entonces, ¿esta conciencia es limitada o ilimitada? ¿Qué tipo de conciencia estamos hablando? Me estaba haciendo la pregunta. Sí, perdón, es que quiero saber si entendí bien nada más. Solamente... Si entiendes, ¿verdad? Si entiendes tú limitada como individual, subjetiva. No, creada. ¿Como un ser humano? Como un ser humano. O como un ángel puede ser, igual. Como un ser vivo. Así te respondería. Si hay un solo ser vivo, un ser vivo, incluso con un grado de conciencia que podríamos llamar muy pobre, bien, pero si hay un solo ser vivo, ya estaría toda la realidad en su inmensidad. Pero eso es por la relación de conocimiento. Ahí estamos entrando de nuevo en el debate. Eso, o sea, no es que estemos entrando de nuevo, sino que estamos en el... Pero, perdón, sí. No voy a hacer... retiro la pregunta. Ajá. Me parece que no queda claro en realidad, entonces para que después pueda responder. Me parece que no queda claro si esa conciencia, gracias a esa única conciencia que puede existir, cualquier ser vivo, cualquier conciencia, sea conciencia creada o increada, ella hiciera realidad, es un hecho o un objeto, basta que hubiera una conciencia en el universo. No queda claro cuál es la relación de la conciencia con el objeto o con el hecho. Si es una relación de creación, esa conciencia debería tener una potencia creadora para poder hacer que aquel hecho suceda o sea real o tenga acto de ser. Tenga acto de ser. Entonces, me parece que no queda claro sobre eso. O sea, no parece haber relación. No parece haber relación. No veo la relación. No hay relación, pienso yo, mejor dicho. Sí, no hay relación en cuanto que exista una conciencia cualquiera que sea en el universo y un hecho en particular en el mundo, en la realidad corpórea. ¿Sí? En la realidad corpórea. Entonces, eso es lo que no veo la relación y no parece haber relación, porque si hubiese alguna relación, entonces esta conciencia parece que debería tener, según mi entender, tendría que tener una potencia infinita. O sea, y eso solamente se encuentra en Dios. En Dios, ¿no? O sea, no una potencia infinita, solo se encontraría en Dios. Porque si no fuese así, no hay una relación lógica, no se sigue que haya un ser vivo en el universo y un hecho cualquiera en cualquier parte del universo. No veo que se siga. Me parece que necesita más respuesta a eso. ¿Sí?
En cambio, parece mucho más lógico, en ese modo de usar lógico como más bien razonable quizás, que el objeto es absolutamente independiente de una conciencia que la capte, ¿sí? Porque no parece que se siga el hecho de que haya una conciencia en cualquier lugar del universo y un árbol que caiga en la tierra. Me parece que necesita ulteriores explicaciones eso. Entonces, sí podría decirse la realidad en esa conciencia, ¿sí? O sea, en cuanto a conocimiento, ¿sí? En cuanto a conocimiento, realidad en esa conciencia, en cuanto a conocimiento de esa conciencia, de ese intelecto, diría yo, ¿no? De ese intelecto. Estoy usando simplemente tus palabras, no asumiéndolas para mí, porque he dicho que conciencia para mí es el intelecto en cierta fase del conocimiento de sus propios actos. Entonces, si entendemos aquí realidad como presencia del objeto, ya sea en su forma sensible particular, ya sea en su forma universal, esencial, en la conciencia, ¿sí? Si a eso nos referimos, bueno, entonces eso evidentemente tiene que haber alguna correlación, pero no al acto de ser del objeto, que necesita tener un acto de ser anterior, incluso cronológicamente, a la propia conciencia. No, esa no estoy seguro. Como visité la sonrisa, pensé 2 veces. Porque precisamente... ¿Sí? Porque precisamente como conciencia... Allá quiere hacer una pregunta, allá atrás está... Precisamente ya se está entusiasmando. ¿Cómo? Sí, está muy bien, está muy bien. Ahí están. Veo aquí de costado las preguntas, no quiero ni leerla para no desconcentrarme. No, a ver. No, quiere decir que cronológicamente tiene que ser anterior. Independientemente de que sea anterior o no, ¿verdad? Pero no importa, me parece que no importa que sea anterior o no, sino que simplemente tiene que tener, ambas cosas tienen que tener su propio acto de ser para que pueda haber una conexión entre ellas. Si no hay acto de ser en ambas cosas, simplemente aquí no es posible la conexión entre una y otra. Entre dos ideas, las ideas no salen flotando por allí, ¿no? Acá tiene que haber una facultad sensible e intelectual, ¿sí? O sea, un ente cognoscente, y tiene que haber un ente cognoscible. Aquí me parece que estamos confundiendo cognoscibilidad con acto de ser. Perfecto. Hecho tú. Gracias, padre. Muchas gracias, profesor. El padre hizo algunas preguntas, pero al momento de las preguntas, no sé, usted decidirá si quiere darle respuestas o presentar su contraargumento, que ya va a depender un poco de la dinámica que usted plantee. Igualmente tiene 10 minutos. Perfecto. Bueno, voy a empezar por lo último. Tú estás dando acá, país, en los problemas fundamentales de esta tesis, ¿verdad? De mi argumentación. Y de hecho estos problemas los ve un pensador, Quentin Millazot, y justamente le llama el problema de la ancestralidad. Incluso cuando tú me decías, ¿verdad?, que puede ser en el tiempo, ya ese es un tremendo problema que empieza a quebrar este argumento, el argumento que doy. Así que excelente, estamos discurriendo, y también cuando llegas a la, perdona acá, ¿verdad?, con mucho respeto, a la hipótesis de Dios, en este contexto, no estoy cuestionando, ¿verdad?, sino que lo estoy poniendo, ¿verdad?, como una figura conceptual para efecto del debate. Bien, eso. Ahora, con respecto de lo primero que dijiste, sí, hay que entender, y acá no lo puedo negar, por más que quiera defender mi postura, no puedo negar de que la realidad virtual, la realidad onírica, podrían ser considerados como un sucedáneo de lo que es la realidad. Ahora bien, incluso considerando eso, hay que tener en cuenta, o lo que yo quiero poner en el tapete, ¿verdad?, quiero hacer visible, la capacidad que tiene la conciencia para generar realidad. A lo mejor sucedánea, la podemos tratar acá como estados distintos, pero ojo, ¿verdad?, por más que sea sucedánea, o por más que yo la vea desde esa óptica,
no tenemos una certeza de que esto sea un sueño o que sea la realidad. La certeza va por el lado de la objetivación. Pero no obstante, si empezamos a discutir eso y revisamos argumento a argumento, no es tan fácil hacer esa distinción. Así que, por lo tanto, lo que yo quiero poner en el tapete es que la conciencia es, en este caso, el escenario o el habla de la realidad. Y acá me voy, ¿verdad?, al segundo punto, o a uno de los puntos que tú tomaste. La realidad va a penetrar con toda su inmensidad, aunque haya una conciencia. Ahora bien, el problema de este argumento, porque, en fin, aparte de defender, acá estamos, como muy bien lo dijo Cristian, sembrando dudas. El problema de esta argumentación es que no habría orden temporal. Hay una conciencia y al mismo tiempo hay realidad. Hay realidad y al mismo tiempo tendría que existir una conciencia. Porque tendrían una correlación fuerte que si bien, por todos los argumentos que estás dando, y a todo esto me olvidé un poco de mi contraargumentación que tenía anotada, ¿verdad? Porque asumí tus preguntas, porque no lo podemos saber de otro modo. Incluso tú mismo, ¿verdad?, dices en tu argumentación, claro, tenemos el conocimiento sensible, el conocimiento que está por la evidencia de los sentidos, pero esa noticia que nos dan los sentidos se verifica por la inteligencia. Ujú. Y la inteligencia es la conciencia. Ujú. Si no existiese la conciencia, el dato de esos sentidos tampoco ocurriría. Porque yo no tendría cómo saberlo. Por ejemplo, yo ahora, ¿verdad?, imaginemos que hago un mal movimiento, me caigo y quedo sin conciencia. Y no tengo idea qué es lo que está pasando. Ahora bien, me despiertan y me dicen, oye, te caíste, ¿verdad? Pasó esto, pasó lo otro. Entonces, gracias a objetivación, yo puedo saber lo que sucedió. Pero no obstante, lo sé porque hay otras conciencias. Y una de las maneras de resolver este problema a través, ¿verdad?, de la discusión que se dio en la modernidad es justamente con una conciencia primordial. Y esta conciencia correspondería, claro, el concepto, el único concepto que puede satisfacer esto, ¿verdad?, sería Dios. Para terminar esta contraargumentación, y ojalá no haya estado tan dispersa, quiero decir que no hay posibilidad, creo, salvo que pensemos de otra forma, de constatar la noticia y el registro de la realidad si es que no hay conciencia. Y eso estaría, ¿verdad?, sería una anterioridad esencial, lo voy a llamar así, a cualquier tipo de argumento lógico, cosmológico o metafísico. Esta es la famosa jaula de aire de la cual habla Miyazo en su libro. Es probable que exista algo afuera, pero si no tengo noticia de ello, no tengo ni la menor idea si existe. Y eso no es una cosa menor. Eso me lleva a pensar que hay una correlación que voy a llamar necesaria, y acá me voy a salir completamente de lo que piensa Miyazo, ¿verdad? Una correlación necesaria entre conciencia y realidad. Eso más o menos. Muy bien, gracias, profesor. Tenemos preguntas. Les invito también a los que están conectados, son 135 personas, si pueden ir haciendo preguntas específicas. Los comentarios también son válidos, por supuesto, enriquecen. No vamos a poder leer los comentarios, solo vamos a poder leer algunas preguntas. Por un factor de tiempo también vamos a tener que seleccionar algunas. Igualmente les invito a que vayan haciendo las preguntas, de tal manera que luego de la serie de preguntas que van a realizar tanto el profesor César como el padre Jorge,
podamos ir a las preguntas, ¿verdad?, del público participante. Entonces, padre, usted tiene ahora el tiempo para realizar una pregunta al profesor César. Al afirmar que hay capacidad de la conciencia para generar realidad, ¿sí? Y que parece ser parece ser que la realidad aquí se está confundiendo con percepción o con intelección. Realidad no como objeto conocido, no como objeto que es conocido, sino como el objeto ya en cuanto presente en el intelecto, ni siquiera en las facultades sensibles, en el intelecto. Entonces, de nuevo me parece que es un movimiento del sentido, digamos así, del significado de realidad, ¿sí? De realidad como esencia existente a mi realidad, lo que yo considero como realidad o la realidad personal mía, parece ser. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entre realidad y percepción? Bien, muy interesante. Creo que tu pregunta reflota también un poco el problema, ¿verdad?, desde el punto de vista de la modernidad. Tú tienes, por ejemplo, a Berkeley, que dice que no hay realidad fuera de la percepción. Realidad justamente es percibir. Ahora, ¿cómo pretendo yo, de manera muy imperfecta, salvar este problema o por lo menos rajuñar un intento de solución? Con lo siguiente, la conciencia misma ya es real por dentro. La conciencia ya es real. Entonces, al ser real, la conciencia ya habita, ya está puesta en la realidad. Pero ahora bien, la conciencia como realidad, como un ente, voy a llamarlo así, como un ente real, no es cualquier ente real, sino que es el ente que de alguna forma es el espejo de lo que sucede. Voy acá a cometer, ¿verdad?, francamente, me voy a salir de la frontera un poco, de la frontera de lo que sería defendible, pero me da la impresión que en esta línea argumentativa, que como lo dijo Cristian, no representa exactamente, porque este es un problema que lo estamos pensando, que yo lo estoy pensando, pero la conciencia sería el espacio de la realidad. ¿Por qué es muy aventurado decir esto? Porque es imposible de demostrar, pero me defiendo a su vez que tampoco es posible demostrar lo contrario. Entonces, en ese sentido, no es solamente, ¿verdad?, no se agota simplemente en la percepción. A ver, lo voy a explicar de otra forma. Cuando en el pensamiento antiguo, en el pensamiento de Parménides, por ejemplo, de Heráclito, sobre todo me voy a centrar en Heráclito. El logos, este concepto muy complejo de los griegos, es el habla de las cosas. Por ahí la metáfora del oído, ¿verdad?, y de los sonidos que sobre todo, ¿verdad?, Heidegger pone en el tapete. Yo escucho hablar a la cosa, él habla de la cosa, y ese habla de la cosa lo transformo en palabra, lo transformo en concepto, lo transformo en concepción. Pero no obstante, lo primero es escuchar el habla de la cosa. Ahora bien, eso implica que hay una realidad, pero esa realidad no podría hablar sin la conciencia, sin el nous, para usar, ¿verdad?, un concepto más griego. Entonces, no es, bueno, sí, en un sentido sí, es percepción, pero no es solamente, ¿verdad?, la percepción a través de los sentidos, sino que ¿de qué otra forma me podría hablar la realidad?
sino es en el espacio de la conciencia. Y acá, si quieres una réplica, o te hago inmediatamente la pregunta a ti. No, ahora yo lo que necesito hacer es la réplica La de tu réplica. respuesta. Espero tu réplica y te hago la pregunta. Lo que estás diciendo es, me gusta la imagen esta de el habla, el logos de las cosas, ¿sí? Pero las cosas que son cognoscibles hablan de forma, ese logos de las cosas no es otra cosa que su esencia. Ellas Sí. hablan independientemente de que haya quien las escuche. Porque si ellas hablaran con dependencia de que alguien las escuche, eso sencillamente sería como un cambio en su forma sustancial, lo cual sería un cambio de especie y un cambio la cosa pasaría a ser otra cosa. O pondríamos conciencia en los entes, ¿sí? En cualquier objeto, llámese pared, planta o lo que sea, y pondríamos conciencia en lo cual simplemente no tiene ningún sentido, porque estas cosas no tienen conciencia. No voy a ponerme a argumentar sobre la cuestión, simplemente lo afirmo de forma taxativa. Entonces, este logos de las cosas no es otra cosa que su esencia. Y esa esencia está allí manifestada a través de sus accidentes propios, que es todo lo que nosotros vemos. Nosotros no conocemos directamente la esencia, pero conocemos con cierta certeza, una participación de la esencia en sus accidentes propios, que son captados por el conocimiento sensible y que pasa precisamente a través de este fantasmata, o sea, de esta síntesis de imagen, síntesis material, es abstraída la esencia por el intelecto. Entonces, me parece que confundir la realidad, o sea, la actualidad de los entes con esa existencia mental y decir que eso es la realidad, la existencia mental, o sea, me parece que se están confundiendo las cosas aquí. Se necesita de un objeto externo independiente en su existencia de la conciencia, no en su cognoscibilidad. Porque me parece que aquí lo que están haciendo es confundir el orden de las potencias con el acto. La cosa en potencia es conocida. En acto, solamente cuando hay una conciencia. Pero esa potencia tiene que residir en un ente en acto. En un ente que tenga existencia en acto. O si no, la potencia estaría volando allí. Hay potencia de cognoscibilidad, pero no actualidad de cognoscibilidad, salvo que haya una conciencia que conozca eso. Pero eso no le da realidad a la cosa. Perfecto, concedo en varias cosas, pero antes de la réplica quiero hacerte la pregunta, porque es sobre lo mismo y ahí vamos a renovar la discusión. Esto se está descomponiendo. No, estamos muy bien. Ponerle orden acá porque Adelante. va la réplica como pregunta. Quiero decir que Sí. nosotros nos pusimos de acuerdo con el programa, ¿eh? Así, este fue un debate muy preparado para que sepan simplemente los que nos acompañan con esta cuestión, que no se hace un debate, sino que acá nosotros tenemos varias semanas de conversación sobre el programa. Claro, pero no obstante hemos cautelado mucho los argumentos. Ahora recién claro. lo estamos ¿verdad? Poniéndolo en la palestra. Sí, no hablamos sobre los argumentos antes, ¿no? Acá evidentemente estamos entrampados en lo siguiente, en lo nociológico. Recuerden ustedes, ¿verdad? Para el público no iniciado en la filosofía, que tiene que ver con el conocimiento. Uh-huh. Lo pueden ver también como epistemología, aquellos que estudian ciencias sociales, pero no como método de la ciencia, sino que el conocer. Uh-huh. Entre lo nociológico y lo ontológico. Pero lo que pasa es que estamos hablando acá de la realidad y de la conciencia. Entonces acá quiero hacerte la siguiente pregunta, y en base a eso hacer mi réplica. ¿Cómo sabes, y estoy hablando de sabes, cómo sabes si hay una realidad, si es que no hay una conciencia? ¿Cómo sé si es... Porque ¿Cómo tú me sé estás- que hay una realidad sin que yo tenga una conciencia? Exactamente, Sí, sí. Podrías verlo en términos subjetivos, Sí. o en términos, ¿verdad?, de cualquier conciencia. Ok. Pero ojo con esto.
No. Bien, no, te reitero la pregunta. Ok. ¿Cómo tú sabes si hay una realidad si no hay conciencia? Porque acabas de decir que tiene que ¿Querés mantener existir la algo forma? objetivo. Mm. Que tiene que haber algo objetivo para que se produzca el conocimiento. Tiene que haber un objeto. Pero ese objeto, ¿cómo lo puedes identificar? ¿Cómo puedes decir algo del objeto si es que no hay conciencia? Porque acá estoy demostrando que lo que hay es correlación. No puedo decir, porque decir algo del objeto evidentemente requiere una conciencia que abstraiga sus razones universales para decir algo del objeto, no para que el objeto exista. Decir algo del objeto requiere la presencia, requiere una conciencia que diga algo del objeto. Mi pregunta es si el objeto existe o no existe. Yo hasta ahora estoy diciendo que el objeto existe, tiene acto de ser, no que es cognoscible. Para ser conocido requiere de una conciencia, pero no para su acto de ser. Bien, entonces replanteo la pregunta de la siguiente forma. ¿Cómo sabes tú que hay un acto de ser fuera tuyo? ¿Cómo Bien. sabes que hay una actualidad? Había dicho yo eso. Sí, esa es una buena pregunta. Voy a responder lo que dice Letelier, a quien conoces, ¿no? Que parece que es una especie de callejón sin salida esto, porque Sí, parece es difícil que sí. saber si, claro, si yo le digo a mi papá, a quien le dije, sí, sabes que el debate va a ser sobre este tema, pero ¿cómo no va a haber una realidad? Me dice, si aquí está, entonces toca las cosas, todo el mundo, todos tienen esa Ajá. reacción, pero a la argumentación filosófica es complicada, ¿sí? ¿Cómo argumento yo? Pero me parece precisamente que, te doy dos respuestas. Primero, Letelier dice que no podemos argumentar filosóficamente acerca de responder a esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo sé que la cosa existe y que realmente yo estoy conociendo la cosa propiamente? Si quito todos estos argumentos que yo puse acerca de la naturaleza de las facultades y la naturaleza de los entes objetivos que existen, que son conocidos por las facultades. Parece que llegamos a un callejón sin salida y no podemos probar, ¿sí? Pero negarlo, el que lo niega tampoco tiene forma de negarlo. Entonces, lo más razonable parece ser decir que esa realidad tiene ser y que nosotros conocemos y que podemos alcanzar una parte de la esencia, que no significa que sea un error, porque una parte es una parte de la esencia, de la verdad de la cosa, ¿sí? Entonces, y que efectivamente funciona. El mundo funciona porque así vivimos. Vivimos nosotros, cuando yo me tomo un vaso de agua, funciona la cosa porque realmente todos entendemos que esto es agua, ¿sí? Y no otra cosa. Y tiene efectos de agua. Y tiene propiedades de agua. Y se comporta como agua y luego es agua, ¿sí? Como ya he puesto antes ese argumento práctico, retórico, ¿no? Entonces, lo segundo, no recuerdo lo que iba a decir. Y lo segundo puede ser por la naturaleza misma del entendimiento, nosotros estamos llegando a eso por vía racional. El entendimiento, para poder abstraer, necesita abstraer de algo. Y ese algo es una imagen sensible. Y esa imagen sensible no se consigue sino por una unión real, directa, del objeto con la facultad que la conoce. Entonces, ese es el proceso inverso del conocimiento. Entonces, por la naturaleza de las facultades que operan en nosotros, por esa naturaleza de esas facultades, digo yo que existe el mundo real. Perfecto, quiero una réplica. Sí, quisiera hacer un comentario, profesor, pero Sí. quiero decir que la filosofía genera como decirles, estos momentos de hay que pensar por qué se da ese problema, cuál sería la solución. Y aparte del debate que estamos teniendo aquí en vivo nosotros, quiero decirles que hay otro debate en las redes sociales donde los propios participantes se están haciendo entre ellos preguntas y haciéndose planteamientos entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tan dinámico y tan rico la filosofía? Profesor, disculpe, adelante. Sí. No me voy a meter, acá voy a usar la falacia por omisión, ¿verdad? No voy a decir
los trastornos que ocurren en la física subatómica. No voy a nombrar el gato de Schrödinger, no lo voy a nombrar. Ojo, profesor, que ese es mi tema de tesis Pero- de filosofía. Imagínate, por eso te digo que no lo quiero No voy a nombrar. nombrar ese tema. Porque no, ahí, ¿verdad? En ese espacio, en esa zona, justamente una partícula subatómica se comporta de manera distinta si hay un observador. Eso mostraría Más o menos, ¿eh? la correlación, tal vez, en ese ámbito, porque también, digamos, ese es un ámbito que todavía se está investigando, descubriendo. Pero ojo, ¿verdad? Que ahí la figura del observador es determinante. Ahora, el gato no es una partícula subatómica, lo sabemos. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si comenzamos con la parte conclusiva, más o menos, si es que mi contraparte no tiene otras preguntas o si tenemos Hay preguntas preguntas del público. ¿Qué te parece si Podemos pasamos? pasar porque ya Sí. son las 8:30 y Sí, queríamos terminar a las como la 9. Ujú. Bueno, tengo aquí, en realidad, muchas preguntas. Quisiera preguntas ir a interesantes. muchas preguntas interesantes. Una para el padre. ¿Podés publicar eso para que se pueda ver en pantalla la pregunta? Ah, sí, sí, sí. ¿Te vas así? Y ahí lo Tenemos la muestras. primera pregunta para el padre sería... Perfecto. Un ratito. Ahí no puedo verlo. No, Ahí no lo puedo ver. no puedes ver ahí. No. Para leer la pregunta, digo. Voy a ver si puedo mirar aquí. Bueno, léela directamente entonces. Lo leo, ahí ya. Dice, me parece que es un callejón sin salida este límite y sería un límite para la argumentación tomista. El acuinante no ha desarrollado... Ratito, perdón, se me fue la... El acuinante no ha desarrollado el conocimiento en acto distinto al conocimiento objetivo. Eso permitiría conocer el acto de ser de los seres. Sí, lo desarrolló en el de ente de esencia. Ahí está muy bien desarrollado el tema. O sea, en Santo Tomás tenés, todo el edificio está construido, no hay nada, o sea, hay cosas de las cuales ha hablado muchísimo y muy detalladamente, y entre ellas está acerca de la naturaleza del conocimiento, ¿sí? No hay una psicología como nosotros entendemos hoy, pero sí hay una gnoseología bastante desarrollada allí. Y uno tiene eso en la cuestión de la creación del hombre, que está en la prima pars, si no me equivoco, o en la parte segunda. Y también en los otros tratados filosóficos, en los otros opúsculos, por ejemplo, este tema que había expuesto esa vez que nos conocimos, que es sobre el ente y la esencia. Y aunque no dice cómo el intelecto llega a conocer, sino lo que está diciendo es que precisamente por la naturaleza de la relación entre estas dos realidades, otras dos dimensiones de los entes, su esencia y su acto de ser, entonces esto debe funcionar de ese modo. Y precisamente uno puede constatar la realidad de lo que va diciendo Santo Tomás al mirar la experiencia, ¿no? De nuevo, esto es el modo como esto se comprueba, no es sobre el papel, es sobre la experiencia ordinaria, es sobre las cosas ordinarias. Bien, ahora una pregunta para el profesor César. Dice Roberto Mereles, epistemológicamente hablando, lo que apunta el profesor César Zapata es cierto en cuanto el objeto del conocimiento solo es para un sujeto cognosciente. Y es con esa conciencia que el ser humano opera y vive en su día a día. Pero ontológicamente no es un argumento suficiente. No sé si... Sí, entiendo perfectamente. Primero me gustaría opinar algo sobre la primera pregunta. Adelante, adelante. Claro, hay que decir que para la filosofía medieval, en términos generales, la realidad y su objetividad está garantizada, entre otras cosas, ¿verdad?, por la creencia en la divinidad. Y también quiero decir que esto no era problema para ellos, como seguramente, ¿verdad?, perfectamente sabe mi contraparte. No era un problema. Pues bien, respecto a lo que señala
el interrogador, ¿verdad? Con la pregunta que me acabas que me acabas de hacer. No es condición suficiente, pero tal vez sí. Y lo voy a tratar de explicar, ¿verdad?, de la siguiente forma. El país, ¿verdad?, expresaba que, claro, ¿cómo vamos a discutir de algo tan evidente que es la realidad? Y ojo, que respecto de eso, solamente la filosofía asume discusiones así. ¿Mm? ¿Cómo vamos a discutir de algo tan evidente que podemos tocar, etcétera, etcétera? Podemos discutir respecto de la realidad porque justamente podemos decir, y es coherente, que el que toca, el que ve, el que huele, no son los sentidos, es la conciencia. Es la conciencia la que tiene la noticia. Entonces, por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, nos llevaría a un terreno en donde podríamos admitir este paso ontológico y en donde podríamos decir, ojo, porque acá yo también me quedo en una frontera, porque lo que estoy afirmando, la línea argumentativa que estoy defendiendo es la correlación. No estoy primando la conciencia por sobre la realidad. Estoy afirmando la correlación. Y desde ese punto de vista, si yo saco mi carta bajo la manga de la correlación, le respondo a nuestro interrogador que sí es posible pensar que ontológicamente realidad y conciencia, acá voy a decir un disparate, por favor, casi son una sustancia. Es un disparate, no, tómalo, ¿verdad?, de una manera. Pero vos estás diciendo más eso bien. como... Sí, ¿Lo pensás? Lo pienso, ¿verdad? Pero no me atrevo tampoco a ponerlo en el tapete acá, porque si el concepto de sustancia ya se me pondría, ¿verdad?, un poco más peliagudo. No, porque si lo pensabas, iba a entrar yo acá a decir, ¿cómo qué? De hecho, nuestra primera conversación fue sobre ese tema. Vos Sí, me dijiste, exacto. hay una correlación. Yo dije, la relación es por naturaleza un accidente, y un accidente inhiere en una sustancia. Entonces, para que exista relación, debe haber una sustancia, o dos sustancias en este caso, ¿no? Y ontológicamente las sustancias son anteriores a la relación y son superiores en el sentido de que en la sustancia inhiere el accidente. Entonces, a no ser que vos comiences a decir que la relación es precisamente lo que sustancializa tanto una cosa como la otra. Esta línea argumentativa me llevaría en últimas consecuencias a afirmar eso, la correlación está por sobre. Me parece que hay que desarrollar toda una filosofía sobre ese tema, porque estás tomando palabras prestadas, ¿sí?, que no tienen propiamente, o sea, que no hay suficiente desarrollo argumentativo para decir eso. Lo que yo veo hasta ahora es que lo que vos llamás realidad, yo lo llamo conocimiento, ¿sí? Entonces, vos llamás realidad lo que yo estoy llamando acto de conocer, ¿sí? Y si intercambiamos los términos, entonces, evidentemente, la cosa más o menos coincide. Sí, hay varias líneas Por eso yo puse esa definición al principio y dije yo que realidad es todo ente que tiene acto, o sea, todo ente, o sea, toda esencia con acto de ser, ¿sí?, cuyo contrario es simplemente la nada. Entonces, que existe, ¿sí?, que una cosa que existe y no meramente en una razón, porque si no, no tendría existencia, sería una existencia meramente lógica, como una especie de universal como es que no existe como concreto. El ente concreto no es lo mismo que el ente en el entendimiento. Y tenemos una cosa, el ente concreto. Lo que existe son caballos individuales, no la caballidad. Pero la caballidad se concretiza en ese caballo y yo puedo actualizar ese caballo como ente de razón, como idea en el intelecto. A eso me parece que le estás llamando realidad. ¿Sí? Mi realidad.
realidad conocida. Y yo le estoy llamando realidad en cambio al ente concreto, sea cual fuere. Inclusive la misma conciencia, Aunque no tengas noticia de ello. aunque no haya noticia de ellos. Aunque no haya noticia de ellos. Evidentemente, que exista eso. Ahora, lo que vos estás diciendo sobre la conciencia en realidad lo refiero a Dios, porque es el único que puede dar existencia a las esencias. Puede sacarlas de la nada. Se necesita una potencia infinita para sacar de la nada a cualquier ente. No una mera conciencia por el hecho de ser conciencia. Sino se necesita una potencia infinita. Pero ¿cuánta fuerza se necesita para sacar un ente de la nada? Se necesita una fuerza infinita. Bien, no sé si vemos otras Estamos acá preguntas conversando. o vamos a Yo la creo que por el conclusión. tiempo ya tendríamos que ir a la conclusión. Bien. O si usted quiere hacer una réplica, profesor. No, porque en la misma conclusión yo creo que... Pero ¿por qué no seguimos con las preguntas? Por lo menos leí las preguntas y... Bueno. Porque se habló muchísimo allí, entonces... Sí, todo un sería- trabajón aquí, Cristian, haciendo la... Muchas preguntas, bueno, son tantas, pero bueno. O alcances, ¿verdad? Veamos un poco. Dice, en un universo tan vasto y complejo donde las leyes físicas y constantes parecen estar finamente ajustadas para permitir la vida, ¿cómo podemos reconciliar la existencia de este orden preciso sin contemplar la posibilidad de un diseñador cósmico? O por lo que la fuerza infinita que está hablando el Padre. Si no existiera una conciencia que aprecie un acto, entonces se asume que el acto no puede producirse. Por tanto, si se produce, entonces existe una conciencia. Por tal, sería una falacia o un mal razonamiento. El punto no es que la conciencia como facultad de conocer cree la realidad como haciéndola de la nada. Lo que hace es darle sentido. Un objeto solo es objeto para un sujeto. En cuanto a mera existencia, no necesita que alguien lo esté pensando para existir, pero sí para ser ese algo. ¿Podés leer el nombre de quién lo dice también? Así Esto fue se hace un poco más... el primer comentario, bueno, dio el primero fue Axel. Ese tema vos dijiste... Bueno, no quiero responder aquí, pero... Luego- Sí, tengo unas ideas. Después del programa quiero responder a ese tema, así porque vamos a seguir con un tercer tiempo aquí Hay un después. post. Luego Santiago Garín, luego está Nicolás Tucapel, ahora A la flauta. Emilio. Esto me tienta mucho. Es el tema de la objetivación, César. Acaba de nuevo. Pero Sobre tengo la- que anotar eso porque si no me voy a olvidar. Porque me parece el tema de la objetivación es un tema que también está allí dando vueltas. Bueno, pero Emilio también va sobre el mismo tema, sobre la conciencia y el objeto. Bien podría un ser humano en una jungla y con el máximo poder de sus sentidos, bien podría no ser consciente de que una serpiente esté de frente suyo y ella le muerda. O sea, que a pesar de que no lo pienso, no sea consciente del mismo, existiría en la jungla esta serpiente. Pero yo creo que los escépticos, por poner un nombre, ¿sí? No hace falta defenderse tanto, salvo que, qué sé yo, no llegan a tal ingenuidad, ¿no? Por eso es que aquí el sentido de los términos es lo que está... Claro, porque en este sentido, ¿verdad? Si esa conciencia de esa persona no se da cuenta de la serpiente, es justamente algo que está dentro de las posibilidades de la continuidad de su conciencia. O sea, en un rato deja de ser inconsciente. En ese rato no tiene noticia de la realidad, pero mira, pero sería una interrupción. No sería lo que estamos planteando nosotros, ¿verdad? O sea, o lo que trato de plantear yo. No sería que deja de existir la conciencia totalmente. Aquí hay otro comentario interesante, dice, intentando un entendimiento de Schopenhauer, podría satisfacerse la relación entre realidad y conciencia, definiéndose ambas como voluntad. Sí, así resuelve el problema Schopenhauer. La explicación de la realidad como voluntad de actos que producen efectos apreciables y, por otro lado, la voluntad de la conciencia como acto de apreciación de dichos efectos. ¿Cómo? A ver, eso me parece muy oscuro. La explicación de la realidad como voluntad de actos Voluntad de actos. que producen efectos apreciables. ¿Y en el objeto hay voluntad también? Por otro lado, Sí, dice la voluntad sí hay. de la conciencia como acto de apreciación de dichos efectos. Hay voluntad en el objeto y en la conciencia. Sí, la voluntad como intuición primaria. Así lo ve Pero ¿y en Schopenhauer. el objeto también? ¿Sí? También. ¿Y cómo, Eso- cómo puede tener voluntad sin intelecto? No se desarma el vaso, país. Está acá. Ah, eso Está perseverando, eso se llama casi eso se Spinoza. llama fuerza.
¿Mm? Eso en No se escolástica, desarma. bueno, eso en escolástica se llama fuerza y deriva del principio activo de los entes. Ahí tenemos filosofías distintas, Mm. pero va por un poco por el lado de la Pero perseverancia. me parece, bueno, ¿Mm? es... Ahí hay una voluntad. ¿No te parece que se ha vuelto un poco a terminologías demasiado analógicas, cuasi poéticas en la filosofía moderna? Sí, bastante. Mm. Bastante. De hecho, vengo un poco de esa escuela. Pero por eso quita claridad. Me parece que eso quita claridad o dificulta mucho el... Porque eso que decís voluntad, sí, entiendo que hay voluntad, Ujú. pero precisamente es, a eso lo llamo, o lo llaman los escolásticos, fuerza, y deriva del principio activo, que es la forma sustancial, y se llama fuerzas. Y hay diversas fuerzas. Por eso exactamente este ejemplo, el vaso que no se desarma, que precisamente es una fuerza que mantiene las partes unidas. Sí, el equivalente a voluntad más o menos, ¿verdad? Ahí No, bueno, o sea, me parece muy remotamente, de ¿verdad? Muy remotamente. en los términos de Schopenhauer, como una sí. intuición pura. ¿Mm? Recuerda que Schopenhauer ¿Qué también... llama intuición eso? Sí, pero piensa en Kant como algo conocido inmediatamente. Ok. Pero sácale el adjetivo pura mejor. Algo conocido No, inmediatamente. a mí lo que me parece que ¿Mm? intuición como conocimiento, no veo eso en una cosa tan ciega como el objeto material, el vaso. La voluntad es una intuición pura en cuanto que está, de nuevo pura, es una intuición en cuanto que está presente en todo y no requiere de un acto cognoscitivo. Estoy hablando de Schopenhauer más o menos, ¿verdad? Mm. Habría que afinar ahí un poco el asunto, pero hablando mal y rápido, más o menos es así. Ok. Bien, podemos hacer las conclusiones. Cada uno tendrá 3 minutos para sus conclusiones. El debate ha generado otros pequeños debates. Como dijimos antes, tal vez no necesariamente asumiremos una postura de ganador o de perdedor, sino que hemos compartido ideas, argumentos disímiles en algunos casos, congruentes en otros, y esto nos ha ayudado a pensar. Entonces, padre, usted tiene 3 minutos para iniciar la conclusión de su postura. Bien. Te agradezco enormemente, César. Muchísimas gracias, Jaime. Quiero decirte que estoy encantado de la vida. Es una de las pocas veces en mi vida que puedo tener una conversación así de altura. De altura. Realmente es tan bueno tener eso. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, entonces me sorprende, me da la impresión, quiero decir mi impresión sobre el tema, me da la impresión de que hay cierta confusión en la terminología, ¿sí? Y que eso es lo que hace que se dificulte un poco la cuestión. Como dije recién, estoy muy acostumbrado en la escolástica a tener los términos muy bien seleccionados y muy estrictamente seleccionados y sin poesía. No digo que la falta de la poesía sea buena, ¿sí? Porque el escolasticismo también es un problema, ¿no? También es un problema. Si se hace una cosa muy técnica y, como solemos decir medio en burla, hay una especie de tomismo kantiano. Imagínate vos. Me imagino eso. Entonces, así solemos a veces. Así que creo que veo que parece que aquí hay una confusión de realidad con conocimiento, ¿sí? Y un problema en esa palabra, ¿sí? En este neologismo que se llama objetivación, ¿sí? Que veo que me parece que es un neologismo que como si la conciencia cree como si fuese una especie de el hombre es medida de todas las cosas redivivo. ¿Sí? El hombre es medida de todas las cosas en versión moderna, ¿sí? Versión de hoy. Y me parece que eso tiene profundas consecuencias morales. Profundas consecuencias morales que se dan en nuestros tiempos y que en realidad si el hombre sabe que su medida no es ni su conciencia, ni él mismo,
en realidad tiene mucho más esperanza de poder corregirse, pensando obviamente si es que estamos de acuerdo, si pensamos que son tiempos oscuros y difíciles, ¿no? Entonces, el hombre no puede ser su sola medida, porque todo lo que existe, ¿sí? Su sentido está en otro, ¿sí? Siempre el sentido está en otro. Has dicho sobre la otreidad, hiciste alguna referencia sobre eso. El sentido de las cosas está en otro. El sentido de este vaso es el agua, el sentido de esta mesa es lo que se pone encima, el sentido del cable es la corriente que pasa por él, el sentido del hombre es otra cosa. Y su conocimiento de las cosas que existen, inclusive de él mismo en cuanto a cosa que existe, ¿sí? Le ayuda precisamente a entender cuál es el sentido de su existencia. Si pensara él que su conciencia es la medida de las cosas, estaría perdido porque no tendría ningún punto de referencia. Le faltarían referentes. Me parece como consecuencia moral, ¿no? Y eso es. Gracias, César. Gracias, padre. Gracias, Cristian. Profe, su conclusión. Bien. Primero que todo, también te agradezco muchísimo, París. Te agradezco muchísimo también, Cristian, a la gente que nos está mirando, al público que está acá. Algunas cosas, como conclusión, ¿verdad? Primero, citar a Heidegger, que dice, ¿verdad?, que el poeta es el pastor del ser. Y recuerden que Heidegger transforma todo su lenguaje para hacer su filosofía. Eso como una cosa colateral a propósito, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Después quiero hablar un poco de insistir en la pertinencia del debate y quiero tomar justamente lo que tú has dicho. Claro, respecto del concepto de realidad se juegan varias cosas. Uh-huh. Y así como tú señalas que se puede perder, si le creemos, por ejemplo, a Protágoras, ¿verdad?, que el hombre es la medida de sí mismo, podemos perder un referente, podemos perder, qué sé yo, una guía, etcétera, etcétera. También, si le damos a la realidad un fundamento absoluto, podemos caer en lo otro, en absolutismo, en cosas que no cambian, en cosas que no se adaptan a la historia, ni a la realidad, ni a la exigencia del devenir. Y que por lo tanto podría derivar en sistemas políticos nefastos, en teorías éticas inconducentes, por así decirlo, o que traban en cierta medida, ¿verdad?, el devenir del ser humano. Así que ojo con eso, cualquier decisión que yo tome puede ser peligrosa. Ahora bien, no hay necesidad, yo creo, no hay una necesidad absoluta en ninguna de las posturas. No es que si yo tenga una referencia de la realidad como algo de conciencia, no significa necesariamente caer en un nihilismo totalmente inconducente, ni tampoco lo otro. Si es que yo tengo, ¿verdad?, una referencia, una realidad como absoluta, tampoco significa, ¿verdad?, caer en lo otro, en sistemas políticos cerrados, etcétera, etcétera. De ahí la pertinencia de esta discusión. Y muchísimas gracias a todos los que están siguiendo este debate. Y bueno, y que esto se haga problema, perdón, ya me está fallando ya la dicción. Y bien, quiero terminar radicalizando, ¿no? Solamente para darle un término a esto, desde mi parte. Y si bien no creo, ¿verdad?, esto me merece dudas, me encanta, ¿verdad?, llegar a esta conclusión radical, que es la siguiente. El espacio, mis queridos oyentes, contraparte, árbitro, público acá presente, el espacio de la realidad es la conciencia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias, padre Jorge. Hoy nos recibe el padre Jorge aquí en Ciudad del Este. Sí, entonces, anfitrión. estoy también honrado. Les agradezco a todos ustedes por haberme elegido como árbitro, ¿verdad?, como mediador. Espero haber estado a la altura del debate. Y agradecer también a los más de 130 personas que se han conectado a este debate. Pueden, creo que, seguir las clases de los profesores en línea, ¿verdad?, a través de sus redes sociales. Y bueno, ojalá se pueda repetir, que la gente pueda proponer un nuevo tema de debate, seguir en esta misma línea.
y está ya allí, digamos, como la mesa servida, la pelota está andando y ya depende ya de cada uno de nosotros. Muchas gracias entonces, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. muchísimas gracias.